El mejor juguete para el cerebro de tu bebé es gratis y ya lo tienes en casa. No es una app costosa ni un gimnasio de luces. Es simplemente el piso de tu sala. Cada segundo en el suelo, el cerebro de tu bebé crea 1.000.000 de conexiones nuevas. Pero nadie nos enseña qué hacer ahí abajo y solo nos avisan cuando algo anda mal. Soy especialista en terapia ocupacional y hoy te daré 3 pasos para evitar retrasos en su desarrollo. Quédate, porque el primer paso cambiará por completo cómo ves a tu bebé cuando llora. Sé que estás agotada y que a veces solo necesitas 5 minutos para bañarte en paz. Por eso compramos columpios, sillas vibradoras y andaderas que nos prometen un respiro. Estos aparatitos son salvavidas cuando tienes que cocinar o comer algo rápido. Pero si abusamos de ellos, el cuerpo de tu bebé entra en una especie de hibernación. Los expertos lo llamamos síndrome del bebé contenedor porque el bebé vive encerrado. Esto puede causar que su cabecita se aplane o que tarde mucho más en gatear. Pero no te sientas mal. Hoy vamos a despertar esos músculos con algo muy divertido. El paso 1 es aplicar lo que yo llamo el efecto rostizador. Imagina que para que un pollito se cocine parejo hay que darle vueltas poco a poco. Tu bebé necesita lo mismo para que todos sus músculos se activen contra la gravedad. Cuando tu hijo esté despierto, ponlo un ratito boca arriba para que patee libremente. 10 minutos después, ayúdalo a ponerse de ladito con un juguete que le guste. Y luego, el momento que muchas mamás temen, ponerlo boca abajo, el famoso tummy time. Sé lo que estás pensando, pero mi bebé odia estar boca abajo y llora de inmediato. Escucha esto. Cuando tu bebé llora ahí, no es porque te odie o sufra. Llora porque está haciendo pesas con el peso de su propia cabecita. Su cabeza es muy pesada para su cuerpo y levantarla es un ejercicio agotador. Velos como pequeños gruñidos de esfuerzo en el gimnasio. Está fortaleciendo su cuello. Sin un cuello fuerte, no habrá una espalda derecha para sentarse solo más adelante. Si no tiene fuerza en los brazos, nunca podrá impulsarse para empezar a gatear. Si necesitas usar la silla vibradora para cocinar, sigue la regla de los 15 minutos. Úsala solo ese tiempo y luego págale a tu bebé con 15 minutos de suelo. Es un trato justo. Tú descansas un poco y luego él entrena sus movimientos. ¿Tu bebé sigue odiando el suelo? Prueba a convertir tu propio pecho en su gimnasio. Recuéstate un poco y ponlo boca abajo sobre ti mientras lo miras a los ojos. Tu ritmo cardíaco y tu olor lo harán sentir seguro mientras entrena sus músculos. También puedes poner una toalla enrollada bajo sus axilas para que sea más fácil. Esto le da una ventaja contra la gravedad y lo hace sentir más exitoso. Tener un cuerpo fuerte es genial, pero un cuerpo fuerte necesita un cerebro curioso. ¿Qué haces cuando tu bebé se desespera y ya no sabes cómo entretenerlo? Antes de sacar el celular o ponerle YouTube, hay un truco de reinicio cerebral. En el paso 2, te enseñaré cómo usar tu cocina para disparar su inteligencia hoy mismo. En el paso anterior, vimos cómo fortalecer el cuerpo de tu bebé en el suelo. Pero un cuerpo fuerte es solo la mitad del camino para evitar retrasos. Ahora necesitamos hablar de lo que alimenta su cerebro. La información de los sentidos. Aquí es donde nos enfrentamos al mayor desafío de la crianza moderna, las pantallas. La Organización Mundial de la Salud recomienda 0 minutos de pantalla para menores de 1 año. Las pantallas pasivas roban la oportunidad de explorar el entorno físico real. Esto puede causar que su lenguaje y su comprensión del mundo se retrasen bastante. Sé que escuchar esto puede hacerte sentir mucha culpa y ansiedad en este momento. Pero respira profundo, no estás haciendo nada mal y te entiendo perfectamente. Hay tardes donde un video infantil es lo único que evita que colapses del cansancio. No eres una mala madre por necesitar 10 minutos de paz para tomar un café. Para esos momentos donde tu bebé está irritable, te presento el paso 2, el cambio sensorial. Cuando tu bebé comience a llorar por aburrimiento, no saques tu celular de inmediato. En lugar de eso, llévalo de la sala a la cocina para ver otra luz. Su cerebro es como una esponja hambrienta que aprende en 3 dimensiones físicas. El celular es solo un plano de 2 dimensiones que congela por completo sus sentidos. Por eso, altera su entorno. Deja que toque la superficie fría de tu refrigerador, abre la llave y deja que escuche el sonido del agua corriendo en el lavabo.
O acuéstalo en el patio trasero para que vea cómo se mueven las hojas. Incluso arrugar una simple hoja de periódico para que escuche ese sonido funciona increíble. Este cambio repentino de temperatura, luz y sonido hace algo casi mágico en su cabecita. Reinicia su sistema emocional al instante y detiene el llanto por aburrimiento. Y lo mejor es que le estás dando el alimento más premium a su sistema nervioso. Ahora, si hoy de verdad necesitas encender la televisión porque no puedes más, haz esto. Aplica la regla de verla juntos. Siéntate a su lado aunque sea un ratito. Señala la pantalla y platícale. Mira, ese es un perrito azul que está saltando. Así conviertes una actividad pasiva y silenciosa en una hermosa conversación entre los dos. Listo. Ahora el cerebro de tu bebé está lleno de datos y experiencias increíbles. Pero seguramente te preguntas, ¿cómo logro que comience a decir sus primeras palabras? Quizás ya llenaste tu carrito de compras con tarjetas de vocabulario carísimas. Detente, no compres nada hasta que escuches el paso 3 que viene de Harvard. Te revelaré el secreto más poderoso para que tu bebé hable. Y no cuesta un peso. Ya vimos cómo el cuerpo y los sentidos de tu bebé necesitan el mundo real. Ahora hablemos de su voz y del paso 3, el eco de la comunicación. Muchas mamás creen que deben comprar tarjetas o poner audios para que el bebé hable. Pero la Universidad de Harvard descubrió que el cerebro infantil aprende de otra forma. Se llama servir y devolver. Y funciona exactamente como un juego de ping-pong. Cuando tu bebé mira fijamente a un perrito por la ventana, está sirviendo la pelota. Si tú estás en el celular y lo ignoras, esa conexión cerebral se apaga y se pierde. Pero si tú miras al perrito y le dices muy emocionada, «Mira, un perrito hermoso», estás devolviendo la pelota y creando una ruta neuronal permanente en su cabecita. Cuando nombras lo que él mira, guardas esa palabra directo en su memoria para siempre. El truco es ser como un comentarista deportivo de la vida diaria de tu bebé. Si lo ves concentrado, dile, «Ah, ¿estás viendo los calcetines rojos de mamá?». Luego haz una pausa. Espera 3 segundos en silencio para ver su reacción. Esa pausa le enseña el ritmo mágico y alterno de una conversación real. No tienes que ser una maestra experta, solo responde a lo que le llama la atención. Sé que todo esto suena maravilloso, pero hay algo que nos roba la paz a todas, las famosas tablas de desarrollo de los pediatras. ¿Qué pasa si mi bebé ya se atrasó? Ver que el hijo de tu amiga ya gatea y el tuyo no, genera una angustia terrible. Aquí viene el momento de la verdad, y quiero que respires aliviada hoy mismo. La lista de hitos de desarrollo no es un examen escolar para reprobar a tu bebé. Es simplemente un mapa para saber en qué coordenada de su propio viaje se encuentra. Cada niño tiene su propia zona horaria. Unos florecen antes y otros un poquito después. Si notas que va un poco lento, no entres en pánico ni te sientas una mala madre. Usa ese mapa solo para saber qué juego sigue. Más tiempo boca abajo o más charlas. Y si realmente hay un retraso, detectarlo temprano es tu mayor superpoder como mamá. Antes de los 3 años, su cerebro es tan elástico que puede recuperarse por completo. El simple hecho de que estés atenta a esas señales demuestra cuánto lo amas. Has llegado al final de los 3 pasos, pero falta lo más importante de todo este video. En los próximos segundos, te diré por qué tú eres exactamente la mamá que tu bebé necesita. Para resumir todo hoy, recuerda que no necesitas comprar equipos carísimos ni ser una maestra profesional. Paso 1. Usa el suelo de tu casa y aplica el efecto rostizador diariamente con tu bebé. Paso 2. Realiza un cambio sensorial cambiando de habitación cuando tu pequeño se sienta muy irritable. Paso 3. Sé la gran comentarista deportiva de su vida devolviendo cada pelota de atención. Estos pequeños y simples cambios diarios construyen una arquitectura cerebral maravillosamente fuerte y muy sana. Llegar hasta este exacto minuto del video demuestra algo inmensamente valioso sobre tu gran corazón de madre. Muestra que eres una mamá que investiga incansablemente, que se preocupa y que busca siempre mejorar. Tú ya estás haciendo el trabajo más difícil del mundo y lo estás haciendo maravillosamente bien. No necesitas ser una madre absolutamente perfecta. Tu hermoso bebé solamente necesita que estés verdaderamente presente. Tu voz suave, tu mirada atenta y tus brazos son la verdadera magia del desarrollo infantil. Me encantaría saber tu valiosa opinión. ¿Cuál de estos 3 maravillosos pasos vas a probar hoy mismo? Déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios para que juntas construyamos una comunidad de apoyo.
Si este video te quitó un gran peso de encima, compártelo con otra mamá que lo necesite. Envíalo a esa gran amiga que quizás se siente abrumada y necesita escuchar estas hermosas palabras hoy. Suscríbete al canal para descubrir más consejos reales, prácticos y llenos de profunda empatía sobre crianza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu bebé bosteza y se talla los ojitos, pero cuando por fin lo abrazas para dormir, se arquea y llora desconsolado? Parece que odiara dormir con todas sus fuerzas, ¿verdad? Pero la ciencia nos dice algo completamente diferente. Tu bebé no odia dormir, simplemente su cerebro perdió su ventana de oportunidad. Su cuerpo acaba de inyectarse una dosis de adrenalina para mantenerse despierto. En este video te revelaré cómo funciona el interruptor de sueño secreto de tu bebé. Y lo más importante, cómo puedes encenderlo de forma natural, sin lágrimas ni estrés. Sé que la privación de sueño es una verdadera tortura para cualquier mamá. A las 3 de la mañana, cuando estás agotada, es fácil sentir que haces todo mal. Pero respira profundo. No estás haciendo absolutamente nada mal. Esto le pasa a la inmensa mayoría de los padres en todo el mundo. Vamos a entender juntos qué está pasando realmente en la cabecita de tu pequeño. Imagina que el cerebro de tu bebé tiene un pequeño vaso de cristal en su interior. Cada minuto que pasa despierto, ese vaso se va llenando con agüita de sueño. Los científicos llaman a esto adenosina, pero piénsalo simplemente como presión de sueño. Cuando el vaso está lleno hasta el borde, tu bebé cierra los ojitos felizmente. Aquí es donde ocurre el error más común y frustrante de todos. Puede que te haya pasado anoche mismo en tu propia casa. Esperas a que el bebé empiece a llorar o a quejarse para empezar a arrullarlo, pero para entonces, ese pequeño vaso ya se desbordó por completo. El cerebro del bebé entra en pánico y piensa: ¡peligro! No podemos dormir ahora. Y como mecanismo de defensa, libera cortisol, la famosa hormona del estrés. Es literalmente como si le dieras una taza de café negro a tu bebé. Esa es la razón científica por la que un bebé muy cansado lucha contra el sueño. Están exhaustos, pero su cuerpo está en modo de supervivencia, y lo peor es que un bebé sobrecansado guarda esa hormona del estrés en su cuerpo. Esto provoca que se despierte a cada rato en la noche, o a las 5 de la mañana. Quizás ahora estés pensando: por eso uso una aplicación para medir sus ventanas de sueño, y pasas todo el día mirando el reloj, angustiada porque ya pasaron 90 minutos. Te entiendo, las redes sociales nos han hecho obsesionarnos con esos horarios perfectos. Pero la verdad es que tu bebé no es un pequeño robot programado. Esas tablas de internet son solo guías, no reglas estrictas que debas seguir ciegamente. Lo que debes hacer hoy mismo es guardar el reloj y empezar a observar a tu bebé. Busca las señales tempranas justo cuando el vaso de agua apenas se está llenando. ¿Cuáles son esas señales mágicas a las que debes prestar atención? Una mirada perdida hacia la nada, como si estuviera viendo fantasmas en la pared. Un parpadeo mucho más lento de lo normal, o movimientos suaves como frotarse lentamente la orejita o los ojos con su manita. Ese es tu momento de oro, la señal exacta para llevarlo a la cuna. Si esperas a los bostezos gigantes, el llanto o la espalda arqueada, ya llegaste tarde. Hacer este pequeño cambio visual te ahorrará horas de llanto y muchísima frustración. Pero ¿qué pasa si logras atrapar esa señal a tiempo? Lo tomas en tus brazos y de todos modos empieza a llorar sin parar. Quizás el problema no sea el cerebro de tu bebé en absoluto. Quizás el problema sea tu propia respiración y tu bebé la está sintiendo. Y de eso exactamente es de lo que hablaremos en el siguiente paso. Hablemos de una verdad que a veces nos cuesta aceptar como mamás. Tu bebé recién nacido no tiene la capacidad de calmarse por sí mismo. Para sobrevivir, ellos piden prestado tu sistema nervioso y tus emociones. Imagina que tu bebé es un dispositivo que necesita conectarse a tu Bluetooth. Si entras a su cuarto tensa, frustrada y respirando rápido por la ansiedad, tu bebé detecta esa señal de estrés y ambos niveles de cortisol se disparan. Sé lo desesperante que es caminar a oscuras rogando que ya se duerma. Pero tu impaciencia, aunque es muy normal, es lo que lo mantiene despierto. El secreto más rápido para dormirlo está en controlar tu propia respiración. Antes de cargar a tu bebé que llora, haz una pausa de 10 segundos. Baja esos hombros tensos, toma una respiración profunda y exhala muy lentamente. Tu calma y tu ritmo cardíaco estable son su mejor tranquilizante natural. Y una vez que tú estás tranquila, tenemos que revisar su habitación.
Seguramente caminas de puntitas por la casa y exiges silencio absoluto a todos. Creemos que el silencio es paz, pero para tu bebé eso es aterrador. Recuerda que durante 9 meses vivió en un vientre extremadamente ruidoso. Escuchaba tu corazón y tus órganos con el volumen de una aspiradora. El ruido blanco, como el sonido de la lluvia, crea una manta protectora. Le envía un mensaje directo al cerebro que dice: «Estás a salvo conmigo». Solo asegúrate de seguir la regla de la regadera para proteger sus oídos. Pon la máquina de sonido a unos 2 metros de distancia de su cuna.